colombiano, muy buenas noches. Yo soy Susy Carbó y una vez más les digo bienvenidos a Charlas Trendy. En el día de hoy, temas que generan opinión. Vamos a tener algo que por estos días está siendo muy comentado, un tema que tiene que ver en últimas, porque en el último del recorrido tiene que ver mucho con la costa atlántica, y es el tema de Hidroituango. Vamos a hacerles a ustedes una reseña de lo que tenemos conocimiento hasta ahora y después vendremos con nuestro invitado. Así que escuchemos qué es lo que está pasando. Hidroituango es el nombre del proyecto que se convertiría en la hidroeléctrica más grande del país. Sus inicios datan de principios del año 1970, pero solo 40 años después, en noviembre del 2010, se iniciaría formalmente su construcción. Aunque se esperaba que a finales del 2018 comenzara su producción de energía, en el mes de mayo del mismo año, cuando la obra estaba apenas en un 80% de su construcción y se procedía a llenar el embalse, una serie de fallas causaron una gran emergencia que obligó a evacuar a más de una decena de poblaciones ribereñas, dejando miles de damnificados que aún hoy padecen las consecuencias de este problema. Desde esta fecha, Hidroituango no ha dejado de preocuparnos a los colombianos. Cada semana se producen nuevos incidentes que han impactado a todo el país, sin que hasta el momento se tenga en claro lo que realmente está sucediendo. Hoy en Charlas Trendy, Hidroituango y la costa atlántica. En el día de hoy tenemos para hablar de este tema a un invitado que consideramos una autoridad en él, el doctor José David Name. Doctor, bienvenido a Charlas Trendy. Susy, gracias por invitarme y bueno, con el interés de explicarle a los televidentes un poco sobre la problemática de Hidroituango. Esa es la idea. ¿Por qué el senador José David, representante del partido de la U, en el día de hoy es presidente de la Comisión Quinta? Sí. Lo cual lo hace una autoridad en el tema, más aún cuando en esta época ya se está creando una especie de bloque Caribe en torno a él. Pero como bien decía él, vamos a escuchar lo que sea en sus propias palabras, porque esa es la idea, senador. Que los televidentes que nos están viendo aquí en Telecaribe a nivel nacional entiendan de la situación. Todo el mundo escucha Hidroituango, escuchamos y vimos unas imágenes impactantes en mayo del 2018, pero si le preguntamos a alguien no sabe explicar. Vamos a tratar en sus palabras de contextualizar a los televidentes en lo que está ocurriendo. Bueno, Hidroituango es el proyecto eléctrico de generación eléctrica más grande en el país. El tema no es solamente cuáles son las fallas o si hubo algún acto de corrupción en la construcción de la represa, sino el daño ambiental y el daño que le está haciendo a la economía el fracaso de Hidroituango. Directamente aquí en la costa Caribe estamos siendo afectados porque arranquemos que el río Magdalena tiene un afluente que es el río Cauca, y el río Cauca ha sido afectado por Hidroituango. Hace unos días vimos el desastre ambiental que ocurrió ante la medida que tomó el gerente de Empresas Públicas de Medellín, una medida, digamos, extrema de secar el río por 8 días, y eso ocasionó un daño ambiental que en los próximos años realmente vamos a darnos cuenta lo grande que fue ese tema, porque no es solamente... Disculpe, senador, tuvimos oportunidad de escucharle la intervención al presidente de la GPM y decía que era preferible asumir el daño ambiental al daño de vidas. Bueno, ese es un juego de palabras. Él tenía que justificar lo que hicieron, pero la realidad es que el daño ambiental es muy grande. Por supuesto que es preferible cometer un daño o un crimen ambiental, como digo yo, y salvaguardar las vidas de los colombianos. Pero la pregunta que nos debemos hacer es ¿por qué tuvimos que llegar hasta ese extremo? El tema es muy complicado. El tema lo está investigando la Contraloría, la Fiscalía, la Procuraduría, pero esto es Hidroituango es algo muy complejo. El daño es un daño al medio ambiente, a la economía,
de muchos sectores del país, especialmente a la economía del día a día de varios municipios del departamento de Antioquia. Daño al tema del río Magdalena. Aquí mismo en el municipio de Suán ya tenemos un problema, inclusive los habitantes del municipio tienen problemas con el acueducto, porque cuando hubo esa sequía en el río Cauca, inmediatamente no le entró el agua que le entra normalmente al río Grande de la Magdalena, y ya en Suán hay unas islas de arena, sumado a la sequía que tenemos actualmente. El gobierno nacional tuvo que tomar unas medidas apresuradas, sacar una subasta de energía. ¿Por qué? Porque si Hidroituango no entra, como pues no entró y dice que podría llegar si llega a funcionar en el 2021-2022, hay un hueco muy grande de generación eléctrica en el país. Ese hueco puede llevar inclusive a que tengamos racionamiento en un futuro. En su momento se conoció el impacto, se conoció todo lo que está usted mencionando. ¿Por qué queda como dormido desde mayo del 2018 y de nuevo ocurre por las consecuencias que ya comenzamos a observar? No, yo admiro mucho a los antioqueños. Es que ellos cuando tienen un problema se unen, y ahí en Hidroituango hay muchos gobernadores involucrados, expresidentes de la República involucrados. Todos ellos tomaron decisiones. Hay que ver cuál fue en qué participó el doctor Álvaro Uribe Vélez, en qué participó el doctor Alfredo Ramos, en qué participó el doctor Fajardo. Entonces son personajes de la política nacional y todos tomaron alguna decisión en su debido momento en Hidroituango. Yo creo que Hidroituango será la última gran represa que se construya en Colombia. Entre otras cosas, solamente en África y en Colombia se están construyendo represas. Ya en ninguna parte del mundo se construye, porque la ingeniería no entiende, la gente que está en el tema del medio ambiente no entiende cómo vamos a inundar miles y miles de hectáreas para generar energía, teniendo ya unas energías alternativas como la energía solar, la energía eólica. Ya en ninguna parte del mundo se hacen hidroeléctricas. Inclusive eso va contra nuestra seguridad alimentaria, porque el país tiene que sacrificar miles de hectáreas, inundarlas, que pueden ser hectáreas cultivables, para poder generar energía. Yo creo que ya el tema de las hidroeléctricas en este país, no podemos volver a caer en otro error, teniendo posibilidades como la generación solar. Colombia está en la línea del Ecuador. Somos uno de los países donde tenemos mayor densidad solar durante el día, y lo que tenemos que hacer es cambiar y explotar nuevas fuentes de energía. Me llama la atención el tema acerca de la sequía que venimos padeciendo. Es cierto, estamos en una sequía, pero si es una reversa, si viene un invierno fuerte, ¿está previsto lo que viene, al menos para la costa atlántica, en consecuencia? Es que mire, nosotros tenemos un problema de memoria muy grande. Hace 2 años veíamos a Juan Manuel Santos, expresidente de la República, con un tablero pidiéndole a los colombianos que ahorráramos energía, porque si no venía un apagón. Inmediatamente cuando vinieron las lluvias se nos olvidó el tema, y entonces en ese momento era el invierno está haciendo daño. Ahora volvemos otra vez a la sequía y tenemos el problema de Hidroituango. Yo creo que lo que debe haber aquí en este país es planificación, una planificación a largo plazo. Nosotros los colombianos pensamos a corto plazo y pensamos el día a día. Tenemos que saber que hay un problema de cambio climático en el mundo. Cada día las sequías serán más fuertes y los inviernos serán más fuertes. Ya no habrá término medio y tenemos que prepararnos para eso. Entonces, bueno, uno de los temas iniciales es la decisión que tomó el presidente Duque de apoyar las energías renovables, y yo creo que será el punto de partida para que en Colombia ya no veremos tantas represas o no veremos hidroeléctricas,
sino veremos energía eólica como cuando uno va a Europa o como cuando uno va a Chile, que ve esos molinos gigantes generando energía, y veremos granjas solares. Eso es lo que se proyecta para este país. Pero el tema de Hidroituango, los colombianos están esperando una investigación, unas consecuencias, tanto penales como políticas, y que le digan al país la verdad, qué fue lo que pasó, cuál fue la decisión mal tomada. Porque todavía no sabemos si el proyecto en algún momento va a poder generar energía. Ese es el análisis del hoy, de lo que está pasando en este momento. ¿Y a futuro? Vamos a hablar de qué viene para nosotros como costa atlántica en todo este proceso de Hidroituango. Mientras tanto, vamos a un corte de comerciales. Los dejo con los resultados de la encuesta de la semana anterior y ya regresamos aquí en Charlas Trendy. Regresamos aquí en Charlas Trendy. El tema de hoy, la hidroeléctrica de Hidroituango y las consecuencias de lo que está pasando con esta represa aquí en la costa atlántica. Senador, hace un momento hablaba de que los colombianos estamos esperando respuesta. Cuando hablamos de esto, podemos involucrar ya el tema de que hay un movimiento en la costa atlántica, un grupo Caribe que está al frente gestionando ya preguntas, buscando respuestas de las mismas. Una de las consecuencias de la no entrada en generación de Hidroituango la vamos a sufrir en la costa Caribe directamente. Electricaribe fue una de las empresas distribuidoras de energía en el país que le compró energía a Hidroituango. Como Hidroituango no entró en funcionamiento, Electricaribe le ha tocado salir a comprar en bolsa esa energía que le hace falta. Lo que quiere decir que en los próximos días, en las próximas semanas, meses, lo más probable es que el servicio de luz, la tarifa, suba. Nuevamente vuelva a subir. Va a volver a subir, por dos razones. La primera, porque tenemos una alta sequía y Colombia genera el 70% de su energía de una forma hidráulica. Y al tener una sequía, no tenemos tanta agua en las represas. Y segundo, porque como no pudo tener la energía de Hidroituango, le ha tocado salir a comprar la energía en bolsa. La energía en bolsa hoy está alrededor de los 450 pesos, el doble de lo que ellos se lo habían comprado en un principio a Hidroituango. Nosotros en el Congreso de la República y en el Senado, especialmente para el 16 de marzo que iniciamos las sesiones ordinarias, tenemos un debate de control político donde vamos a citar al presidente de Hidroituango, al presidente de PM, vamos a citarle al gobernador de Antioquia y a la señora ministra de Minas y Energía, para que le cuenten al país, primero, si el proyecto en algún momento va a ser viable, si va a generar. Segundo, quién es el responsable de las malas decisiones que se tomaron en su momento y ahora, porque también tiene que ser responsable o dar una explicación por qué secaron el río Cauca 8 días y el desastre ambiental, cómo se está ayudando a esas familias que han sido damnificadas por esta situación. Es muy complejo y realmente todo este proceso de Hidroituango, yo inclusive lo he comparado con la refinería de Cartagena. Es un desastre ambiental, en el problema económico y en los sobrecostos que va a acarrear estas malas decisiones que han tomado en Hidroituango. Sin embargo, mencionaba usted las consecuencias que ya se están dando, inclusive ya en la costa atlántica. Usted que está al frente de este tema, ¿sí hay alcaldes, sí hay gestores, sí hay alguna campaña de prevención? ¿Qué se está haciendo al respecto para poder prever algo a futuro que no sea un desastre mayor del que ya tenemos? Los alcaldes y gobernadores del país han presentado una demanda colectiva contra Hidroituango. Ya está presentada. Creo que debe estar presentada o la van a presentar.
Y yo creo que ese es el paso inicial para que tengamos consecuencias y tengamos respuestas rápidas. Pero de estos problemas, la opinión que yo tengo es que debemos aprender de nuestros problemas. Hidroituango no ha sido la primera hidroeléctrica que ha tenido problemas en el país. Miel 1, Miel 2, Porce, todas las represas tienen algún inconveniente. Lo que pasa es que el tema de Hidroituango es un tema, digamos, se le salió de las manos. Es un tema que no es fácil de controlar y como le tocó tomar una decisión de inundar Casa de Máquinas y eso le produjo unas pérdidas económicas al proyecto y aparte un atraso en la entrada de la generación de energía, entonces fue muy evidente todo lo que pasó en el Hidroituango. Pero si usted va al Huila, a la represa La Miel, tiene también problemas. Hace 2 años tuvimos problemas con unos cables que se quemaron, no sé si te acuerdas, en Antioquia, también en una represa de EPM, de ellos mismos. O sea, hemos tenido una serie de dificultades y yo creo que lo que tenemos que cambiar es primero la matriz energética, no podemos depender solamente del agua en este país, y segundo, tenemos que tener una mejor planificación energética en el país. El Ministerio de Minas y Energía ha sido la quinta rueda del coche, como digo yo. Durante el gobierno de Juan Manuel Santos, durante 8 años tuvo 9 ministros de energía, de ministros de Minas y Energía. O sea, ha habido una falta de continuidad, no vemos que se le dé la importancia a este ministerio y eso tiene que cambiar. Colombia depende mucho de la energía y depende mucho del petróleo. Nuestros ingresos en caja del Ministerio de Hacienda, el 60% lo debemos a la exportación de petróleo. Sin embargo, vemos que, como te dije anteriormente, en 8 años tuvimos 9 ministros. Ahí es donde está la política, que no está una política clara, no hay una planificación. Le falta que le demos la importancia necesaria en este país a este tema. La idea era esta, exponer la situación actual, los temores y si hay prevención desde ya por parte del gobierno y las autoridades competentes. La pregunta de la semana tiene mucho que ver con esto. Era saber si ustedes están entendiendo realmente lo que está pasando con Hidroituango. ¿Está usted entendiendo la situación de esta represa? Contéstenos en nuestra urna virtual. Mientras tanto, hacemos un segundo corte a comerciales y ya regresamos aquí para la última parte de Charlas Trending. Charlas Trendy con Hidroituango en el día de hoy. Senador, no queremos sonar alarmistas, pero sí hay escritos, análisis de ingenieros, inclusive extranjeros, escritos de gente preocupada por el tema que comparan este tema con una catástrofe casi del tamaño de la de Armero. ¿Puede pasar una catástrofe de ese tipo? Bueno, yo creo que inicialmente ya está controlado un problema de unas inundaciones, un problema, digamos, el temor que teníamos todos que se rompiera la represa. Pero yo digo que lo que le está afectando al proyecto es la credibilidad. Hasta el día de hoy no nos han dicho la verdad, no nos dicen si puede haber un problema mayor. O sea, pero con tanto intrínculo, ¿sí habrá posibilidad de conocer realmente la verdad? Es que yo creo que ellos se están cuidando mucho porque hay un tema de seguros, de cobros de seguros y cualquier cosa o cualquier información que se filtre, usted sabe que el negocio de las aseguradoras es no pagar. Entonces me imagino que en la medida
que tienen esa dificultad con las compañías de seguros, que tienen que hacerse cargo del lucro cesante, que tienen que pagar todos los equipos, todo lo que ha pasado ahí. Entonces me imagino que la empresa no ha querido divulgar o se cuida mucho al momento de dar la información. Pero llegará el momento en que tendremos que saber. Yo personalmente le he solicitado al señor Contralor General de la Nación que, como son dineros públicos, intervenga, revise y nos dé un informe final a todos los colombianos para entender realmente qué fue lo que pasó. Porque yo quiero llamar la atención de los televidentes en algo muy particular. Hay un contrato, digamos que es trascendental en el tema de Hidroituango. Lo firmó Sergio Fajardo. Ese contrato, ¿qué decía? Era como un bono, un premio, si se entregaba el proyecto antes de lo programado. Y hay que saber si la consecuencia de haber acelerado los tiempos, de haber acelerado los procesos, pudo haber llevado a esta catástrofe. El señor Contralor y el señor Fiscal General de la Nación tienen el deber ante el país de informarle si ese contrato y otras decisiones que particularmente se tomaron por parte de la Junta Directiva de Hidroituango, como consecuencia nos llevaron a la situación que tenemos hoy en día. Mientras tanto, los habitantes que están a la ribera del río Magdalena, cuyo afluente es el río Cauca, ¿debemos estar atemorizados? No, yo creo que hoy no es un problema de inundación, es un problema de sequía. Porque como secaron el río Cauca durante 8 días, muchos municipios ribereños del Río Grande, la Magdalena, están sufriendo especialmente porque toman el agua del río. Y como el caudal del río ha bajado notablemente por los dos factores, por la falta de un régimen de lluvia de momento, porque tenemos ahora un fenómeno del Niño, y porque no le está entrando suficiente agua al río Cauca. Este es un tema que no da para un solo programa. Nosotros por eso pretendíamos, al tener a este invitado y presentárselo a ustedes, que ustedes tuvieran una idea de lo que está ocurriendo, de aclarar dudas y de que ustedes pudieran conocer un poco más cerca la situación. Senador, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. No, gracias, Susi, por invitarme. Y estos son temas que entre más se le hablen a los colombianos, al ciudadano, que el colombiano se interese, yo creo que se puede hacer como una auditoría ciudadana. Es importante que el colombiano se preocupe por estos temas. Y confiando también en la gestión de nuestros gobernantes, de nuestros senadores, porque son la gente que está al frente de ellos, ¿no? Esperemos que el gobierno nacional planifique mejor, se tomen decisiones adecuadas con respecto al tema eléctrico, que es uno de los temas más importantes. Si no hay electricidad, no se puede generar riqueza en ningún país. Sale más caro no tener electricidad. Ese era el tema en el día de hoy. Ustedes, muchísimas gracias por haber estado con nosotros en estos 30 minutos. Recuerden, la cita es aquí el próximo miércoles. Los ombligos de la semana tenemos una cita aquí en Telecaribe en Charlas Trendy. Los espero. Con el patrocinio de